Muy buenas amigos y amigas desde Rociana del Condado, provincia de Huelva. Os quiero enseñar un chalet que tenemos a la venta de unos 250 metros cuadrados aproximadamente de terreno. Es un chalet espectacular, con unas calidades de primer nivel. La verdad que está muy bien y está en Rociana del Condado. En Rociana del Condado tenemos muy buenas propiedades y tenemos una muy buena ubicación. Los que son de fuera de Rociana del Condado, y pues, esto pertenece a la provincia de Huelva, y estamos pegando al pueblo de Almonte, Bollullos, Villarrasa, Bonares. Estamos en el condado de Huelva y muy cerca de la autopista de la A49 para ir a Sevilla o Huelva. Tenemos 40 minutos de distancia desde Rociana a Sevilla y a escasos 25 minutos, 20 minutos a Huelva. El aeropuerto pues está a 1 hora y poco de aquí. Y yo creo que tenemos más o menos la misma distancia desde aquí a Sevilla al aeropuerto que desde aquí a Faro prácticamente. Quizá un poquito más, pero vamos, más o menos. Bueno, no me quiero enrollar mucho más y os quiero enseñar lo que es la propiedad. Vamos a verlo al detalle. Y damos cámara. Mirad qué gran propiedad tenemos aquí en venta, de unos 250 metros cuadrados. Es un chalet, está totalmente remodelado, reformado. Totalmente, de unos 250 metros cuadrados aproximadamente, y vamos a ver al detalle las características un poco del chalet. Como podemos ver, esta es la entrada de la calle, la puerta pequeñita, como digo yo, desde la calle, y está conectada esa pared que tenemos ahí con una puerta automática para meter coches. Aquí caben muchísimos coches. Mirad el espacio que tiene, muchísimo espacio. Todo el exterior, como podemos observar, el suelo que tiene, antideslizante, con formas geométricas, en mosaicos, precioso, un suelo que la verdad que no resbala cuando llueve, porque yo he estado aquí en momentos de lluvia y esto no resbala, y aquí todo está con sus rampas, y es una casa que está preparada pues por ejemplo para personas que le hagan falta una silla de ruedas o vehículos para meter motos, entrarla por aquí, o una camilla. Mirad la rampa que tiene. Es una casa que está totalmente adaptada. Todo el exterior de la vivienda, como podemos observar, tanto arriba como abajo, porque tiene 2 plantas, como podemos observar, ¿veis? Vemos, tienen rejas en el exterior, también tiene seguridad, tiene alarma. Es una casa que está totalmente protegida para vivir totalmente tranquila. Esta casa está muy bien comunicada con el centro del pueblo, está muy cerca del centro del pueblo. Y mirad la baranda que tiene, tipo clásica, estilo clásico. Mira qué baranda más bonita, y le da como un aspecto de un porche privado dentro del gran patio que tiene, del gran porche que tiene. Dentro del grande pues tenemos uno más chiquitito. Aquí podemos poner nuestra mesa como tenemos aquí para desayunar o para tomar café con nuestros amigos, y recibiendo esta luz tan maravillosa que estamos recibiendo ahora mismo aquí en esta vivienda. Más detalle que tiene esta vivienda que tenemos que tener en cuenta, porque lo que estamos viendo en la planta de abajo, vemos, por ejemplo, los toldos que están en todo el recorrido del patio, en todos los huecos del exterior. Aquí no, si en verano no hay sitio que pueda tener luz si echamos el toldo totalmente, para bajar la temperatura de la casa y para vivir o disfrutar de la vivienda, y muy cómodo para que nos baje la temperatura en verano. Ya sabemos cómo aquí en Andalucía nos pica el calor. Seguimos al exterior. Bueno, la instalación eléctrica y fontanería totalmente nuevo, como podemos ver. La casa prácticamente en todo el exterior están puestas o están colocados lo que son los suelos, los azulejos en el exterior por ejemplo, para evitar las humedades, para evitar muchas cosas. Aquí no hace falta mantenimiento, como podemos observar en el exterior prácticamente. Hay una parte que sí que necesita pintura, pero es la mínima parte en el exterior. Como podemos observar, mira que es azulejo moderno. Es una casa que está actual, los tiempos que corren, está actualizada. Tenemos un grifo en el exterior que siempre viene muy bien para lavar un coche, para llenar un cubo, para lo que se quiera. Y seguimos hacia adelante. Vamos a ver lo que es un cuartillo, ¿vale? Un cuartillo donde podemos guardar cosas. Mira, como podemos ver aquí, también tenemos una pequeña cercha ahí, de metacrilato, para no mojarnos cuando salimos ahí. Bueno, para que nos dé un poquito de sombra, o cuando estamos en la puerta no nos mojemos. Miramos en la planta de arriba, tiene un balcón para asomarnos en toda la altura del chalet.
Como vemos, esta casa está para meter la llave y entrar. Veis el suelo antideslizante, que hace juego también con las paredes, como podemos observar. Está muy bien. Aquí, en esta habitación, lo que nos podemos encontrar es un cuartillo para guardar chismes. Y también tenemos lo que son los protectores de lluvia y de sol, como tenemos aquí. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, un cuarto para guardar enseres de limpieza. Aquí tenemos la lavadora, tenemos la secadora. Bueno, los productos de limpieza están aquí. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a entrar en el interior de la vivienda. Acompañadme. Entrando en el salón desde el porche exterior, podemos ver el salón principal de la vivienda, como podemos observar. Es un salón súper amplio, muy luminoso, como podemos ver. Un aire acondicionado con bastante luz, como he dicho. Veis los detalles que tiene, las paredes también están alicatadas para el tema de humedades y todo lo demás, para el mantenimiento de la casa, está muy bien. Y arriba en el techo podemos observar que tiene foquitos LED que dan una luz muy acogedora aquí en el salón. ¿Veis la amplitud que tiene el salón principal? Es bastante importante. Aquí en este hueco que tenemos aquí podemos observar un hueco de escalera que está aprovechado para guardar chismes. Y esta es la escalera que sube a la planta superior, que esto lo veremos después. Justamente en el lado derecho lo que podemos ver es el cuarto de baño adaptado para sillas de ruedas, para carritos. Veis que está totalmente adaptada esta vivienda. El plato de ducha precioso, moderno, precioso, el inodoro súper actualizado, como podemos observar. La verdad que la casa está muy bien. Y ahora vamos a ver lo que es la cocina principal de la vivienda. Entramos y vemos una gran cocina, todo alicatado de arriba abajo, como podemos observar, con unos tragaluces en el techo eléctrico, que luego lo veremos en más detalle desde la planta superior, que lo que hace es darle ventilación y luz aquí a la cocina. Una cocina moderna, lineal, muebles altos y con muchas zonas para poder trabajar y poder cocinar para nuestros seres queridos, como podemos observar. Veis los detalles que tiene, las molduras que tiene arriba, las cenefas que tiene, que le han puesto de azulejo precioso, unos detalles modernos. Una gran cocina. ¿Veis qué amplitud tiene? Aire acondicionado también. La casa cuenta con aire acondicionado por toda la vivienda. Podéis ver también lo que son la encimera que tiene. Esta encimera es preciosa, imitando a piedra natural. Y aquí vemos también el seno para fregar, precioso también, entre rústico, moderno. Tiene una mezcla muy bonita. ¿Veis los muebles blancos con tiradores blancos? Que da una sensación de amplitud, limpieza. Es muy acogedora esta cocina, es preciosa. Vamos a salir de aquí y vamos a entrar en la habitación principal, que está en planta baja, que está aquí en el lado derecho. Entramos aquí en la habitación, como podemos observar, y vemos una cosa, un detalle, que es una puerta corredera, como vemos aquí, puerta corredera, ¿vale? Que une con esta habitación. Esta es una gran habitación que se utiliza para planchar y para recoger cosas, como podemos ver. Aquí vemos que hay una reja que da al exterior, ¿vale? Esta la enseñé, lo acabo de enseñar también en el vídeo anterior. Esta es una puerta que da al patio grande, ¿vale? A lo que vimos allí, perdón, a lo que hemos visto. Ahora entramos aquí en la habitación de matrimonio. Como podemos ver, qué gran habitación tenemos aquí, qué tamaño más impresionante, súper acogedora, con roperos empotrados, como podemos ver, aire acondicionado. Bueno, no le falta un detalle, la habitación es grandísima. Mira que caben 2 camas de matrimonio. Vea que el suelo es de grés también, imitando a tarima flotante, con su cenefa también a juego, las medias cañas. Es importante el aire acondicionado y mucha ventilación y ventanas aquí en este sitio de PVC, oscilobatientes. Y también cuentan con mosquitera. La verdad que la casa es una maravilla. Es una maravilla, como podemos observar. Mi teléfono es el 627-49-1234.
Venga, ahora nos vamos a ir a la planta superior. Vamos a ver las escaleras. Desde el salón principal vamos a subir a la planta superior. Lo primero que nos vamos a encontrar, que nos estamos encontrando, son las paredes que están puestas con azulejo. Estamos viendo, esto no necesita pintura ni nada. La verdad que es muy bonito. Suelo de grés, como estamos observando. Y lo primero que nos encontramos en el centro es el cuarto de baño, ¿vale? Con bañera, como podemos observar, el inodoro, el lavabo. Hola amigos y amigas. Y en el lado izquierdo pues tenemos una habitación. Ahora vamos a entrar en este momento. Y en el lado derecho tenemos otra habitación más amplia. Todas están en el exterior y muy bien comunicadas. Vamos a entrar en la habitación. Venga, acompañadme. Subiendo las escaleras, como podemos observar, en el lado izquierdo nos encontramos una habitación que está muy bien, en planta superior, como podemos observar, con suelo de grés, suelo muy agradecido. Toda la vivienda está al mismo nivel, como podemos observar, en el suelo, no hay escalones ni nada, una casa adaptada, como he dicho antes, y tenemos balcones por todos sitios, como podemos ver. Barandas de estas blancas clásicas por toda la vivienda, por todo el perímetro de la parte superior de la vivienda. Mira la vista que tiene la planta abajo. Mira, ¿vale? Como podemos ver. Y tenemos el aparato acondicionado, por ejemplo, que tenemos aquí. Esta da la habitación contigua de ahí al lado, ahora lo vamos a ver. Todo con su reja, como hemos dicho en todo momento. Todas las rejas están en el exterior, como podemos observar. Vamos a entrar. Una casa que está muy bien protegida, la verdad. Vemos que es una habitación amplia, va una cama pequeña. Aquí también podría ir una cama de matrimonio. Si pusiéramos una ventana corredera, pues habría más espacio. Pero vamos, que la habitación está muy bien. Todo en pintura, la vivienda está estupendamente, como podemos observar. Mirad, aire acondicionado y medias cañas, las molduras, para darle un toque distintivo a la vivienda. Muchísima luz natural que entra en la habitación y las ventanas son de aluminio, como podemos observar. Salimos al exterior y nos encontramos pues una azotea transitable, todo al mismo nivel, a la misma altura, con unos tragaluz, que estos tragaluz están en la cocina, son tragaluz, unas ventanas que hay son eléctricas, que lo que hace es ventilar lo que es la cocina y entra luz natural, como podemos observar. Mirad qué gran terraza o patio superior, como se quiera decir. Aquí con unas vistas estupendas que da al campo, como podemos ver. Mirad, aquí también tiene el aparato de aire acondicionado que da la habitación de matrimonio de abajo, y aquí tenemos otro aparato de aire. Es que la casa está muy bien, ¿verdad? Con sus rejas en el exterior y su balcón con sus barandas clásicas, como hemos dicho antes. Mirad, toda esta parte que estamos viendo ahora mismo, todo tiene toldo. O sea, es una casa que está muy bien adaptada. Vamos a entrar ahora en las zonas contiguas de la casa. Subiendo las escaleras en el lado derecho nos encontramos una habitación que tiene una cama pequeña, y cabe una cama de matrimonio perfectamente, con muchísimo espacio y con roperos empotrados, como podemos observar. Todo con medias cañas, como hemos visto antes, y todas las habitaciones con aire acondicionado, como estamos viendo. Totalmente, prácticamente nuevo, vamos. Mira qué buena habitación. Hay muchos muebles, pero vamos, esta habitación no se utiliza, pero la casa está estupendamente. Tomas para la televisión, como podemos observar, y suelo de grés, como toda la planta superior de la vivienda. Vamos a entrar en el baño. Hola amigos y amigas. Vemos un cuarto de baño con inodoro y con bañera. Un inodoro que es bastante amplio y muy bien, con muchísima ventilación. Esta vivienda tiene ventanas por todos sitios, como podemos observar. Vamos a salir a lo que es la terraza privada, que tiene en planta superior. Salimos al exterior y vemos, lo primero que vemos, una ventana de aluminio con climalit, con ventanas de climalit. Salimos al exterior, nos encontramos pues un suelo de grés antideslizante, como podemos ver. Mira, toda la planta superior se ve desde el exterior,
todo con barandas clásicas, como hemos explicado antes. Aquí tenemos los dos aparatos de aire acondicionado, uno para el salón que está abajo y otro para la habitación esta que tenemos aquí, que estamos viendo. Mira qué detalle más bonito esta ventana, medio arco, precioso. Y como podemos observar, pues nada, tenemos aquí toda la planta baja, todas las vistas que tiene desde la habitación. Unas vistas muy buenas. Ya sabemos que este chalet tiene en torno a 250 metros cuadrados aproximadamente. Bueno, y esta es la zona donde está el edificio. Mirad la ubicación aproximada en la zona donde está, en esta barriada tan buena de Rociar. Bueno, amigos y amigas, si queréis más información, 627-491234. Estaré encantado de ayudaros si me llamáis y me pedís información, os ayudaré en todo. Y si queréis vender una propiedad, ya sabéis, llamadme y os ayudo. Venga, un saludo, amigos y amigas.